Bienvenidos. En esta ocasión los invitados, entre ellos varios psicólogos, nos explicarán cómo afecta el complejo de héroe o síndrome del Salvador en las personas, a la vez que mi persona lo explicará desde la perspectiva de la psicología de masas y desde la mentalidad de las élites de poder. Estas élites pueden exhibir conductas o actitudes que se asemejan al complejo de héroe o síndrome del Salvador, sobre todo en los casos de narcisismo y psicopatía, donde su mentalidad depredadora les permite aparentar ser héroes o camuflarse como tal. Por ejemplo, la filantropía y otras acciones benefactoras no responden a un genuino deseo de ayudar a la comunidad, sino a otros motivos, entre ellos, conseguir beneficios fiscales, mejorar su imagen pública y prestigio social, y ejercer una influencia considerable a través de proyectos y organizaciones, con las cuales poder moldear la mente de las masas y la dirección del desarrollo social. Sin duda, las élites de poder juegan de manera estratégica con el arquetipo del héroe ante las masas sociales, es decir, las élites de poder seleccionan a un candidato que será la luz de la esperanza y el salvador prefabricado para guiar a las masas sociales durante un contexto político y económico totalmente inestable y caótico. De hecho, en las últimas décadas el cine de Hollywood ha saturado a las masas sociales con ese arquetipo del héroe. De esta manera se crea, por un lado, una sociedad inmadura, infantilizada y victimista que no es capaz de tomar decisiones activas y siempre espera ser salvada, y por otro lado, individuos adultos que no superan el héroe idealizado, proyección psíquica que fue implantada durante la adolescencia, y esta fantasía ocasiona el complejo de héroe en las masas sociales. Por cierto, están con nosotros José Delgado, psicólogo y terapeuta junguiano del canal Psicología Junguiana, Brenda de la Peña, psicóloga de comprensión, Juliana Bernardo, analista junguiana del canal Doctora Juliana, y el profesor William Buendía. Empezamos con José. ¿Qué es este síndrome del Salvador o complejo de héroe? Bueno, Alex, quizás lo primero que debíamos hacer, definir un poco qué es esto del síndrome del Salvador, también denominado complejo del Salvador. Yo diría que es un patrón psicológico en el que una persona siente una necesidad compulsiva de ayudar a los demás, pero la mayoría de las veces en detrimento de su propio bienestar. Y es una conducta que suele estar impulsada por un deseo de sentirse necesitada o valorada socialmente y por la otra persona, y puede llevar a dinámicas de codependencia y a relaciones disfuncionales. Esto es algo que en la consulta se ve muchísimo en personas que han vivido una relación probablemente con alguna personalidad con rasgos narcisistas, rasgos psicopáticos. Pero no hace falta ni siquiera llegar a esto, ¿no? Pero es muy claro en estos casos, ¿no? Efectivamente, la persona con complejo de héroe se proyecta como un salvador en su entorno familiar y laboral, pero si en este contexto se encuentra con un narcisista encubierto o un psicópata latente, entonces el salvador será parasitado y crucificado. Por otro lado, los narcisistas y psicópatas que pertenecen a las élites de poder crean y promueven de manera masiva a esos héroes idealizados, prefabricados y acomplejados a través de movimientos colectivos y de activismo totalmente manipulados. En cualquier caso, José, ¿cómo se activa esa condición psicológica del complejo de héroe? Lo que yo he observado es que lo primero es que la función de la conciencia de la persona que padece un complejo del Salvador suele ser el sentimiento. Suelen ser personalidades cuya función principal dentro de la tipología psicológica junguiana es el sentimiento. A veces acompañado de la intuición y otras veces acompañado de la sensación. Pero normalmente más de la sensación que de la intuición, porque la intuición por lo menos da una visión más clara a la personalidad sentimental, pero también ocurre en ellas. En general, lo que vemos que en ese complejo, digamos, está asociado a tres temas fundamentales que yo he observado en la consulta. El primero es el sacrificio, la necesidad de sacrificarse por el otro, ¿no? Sacrificar la propia vida incluso por el otro, la propia identidad, bienestar de uno también. Eso es algo que está muy presente en estas personalidades que de alguna manera se sienten impulsadas por este complejo del Salvador. También la ilusión, porque hay de alguna manera un contenido, el inconsciente, que está proyectado en el otro, y entonces crea esa sensación de ilusión, de fusión con el otro, ¿no? Entonces, claro, a veces la persona es incapaz de diferenciar entre las necesidades del otro y las suyas propias.
Y esto es importante porque la incapacidad de diferenciar la realidad del otro de la realidad de uno hace que las personas giren alrededor de la otra persona como si fueran un satélite. El satélite y el planeta es la otra persona, ¿no? Esto se produce de manera natural, así quiero decir, en el momento que este arquetipo está presente en la vida de la persona, esto es lo que suele ocurrir. La trascendencia, la necesidad de trascendencia, esto es fundamental, porque la persona busca, digamos, un contacto con lo trascendente a través de la fusión con el otro y a través del sacrificio con el otro, ¿no? El otro es en realidad, por supuesto, la pantalla sobre la que se está proyectando todo esto que está ocurriendo en la psique. O sea, la persona con complejo de héroe no se da cuenta que es una combinación de expectativas irreales, condicionamientos ideológicos y manipulaciones emocionales. Por eso cree que puede cambiar su mundo y el mundo para mejor a través de sus acciones individuales o mediante el activismo colectivo en el que participa. Pero, José, en un sentido psicológico, ¿qué es lo que busca la persona que vive a través del complejo del Salvador? Bueno, la disolución del yo, por un lado, el sacrificio de alguna manera del yo también, la empatía extrema, esto también es algo que se observa perfectamente en estas personalidades, y ese deseo de fusión de alguna con algo más grande al que Freud denominó sentimiento oceánico, ¿no? José, ¿qué consecuencias objetivas sufre la persona con complejo de héroe? Se traduce una tendencia a que la persona se sacrifica por los demás o por ciertos ideales y entonces ella misma se pierde en ese sacrificio. Como digo, esto es un drama que ocurre en la psique de la persona y muchas veces es completamente inconsciente de ello. Por eso es habitual que ellos vivan experiencias muy traumáticas hasta que se empiezan a dar cuenta de que la dinámica tiene mucho que ver con un proceso interno. William, la exposición a esas películas de héroes en las últimas décadas ha fomentado el complejo de héroe entre tus alumnos, ahora ya mayores de edad o adultos. Cuéntanos algún caso sin entrar en detalles concretos o personales. Porque en el momento en que uno inicia, digamos, una bondad, una ayuda hacia alguien, uno espera, al menos con el correr del tiempo, una gratitud. Pero una vez que las cosas cambian y surgen, digamos, momentos positivos para esa persona que se ayudó, todo lo relacionado al esfuerzo, a la ayuda que se implementó en ese momento para esa persona, ya no tiene ningún otro valor. Y eso pues apaga, digamos, el entusiasmo a que se vuelva a repetir en momentos futuros. Creo yo que el síndrome del Salvador, como una espada de dos filos, siempre estará cortante de algún modo, bien sea que tú hagas cosas positivas o negativas, pero generalmente lo lleva a una pérdida. O sea, el complejo de héroe significa que tiene una agenda enfocada en los demás. Esto, por ejemplo, no les ocurre a los narcisistas y psicópatas que tienen una agenda personal centrada en sí mismos. Por cierto, Brenda, ¿cómo explicas esta conexión entre el complejo de héroe y el narcisismo? Estas personas se sienten bien cuando ayudan a los demás tratando de salvarlas o rescatarlas. Se asocia a personas con baja autoestima, con muchas dificultades para poner límites o saber decir que no, con conductas de codependencia emocional y una alta necesidad de control. No es un diagnóstico como tal, por lo tanto, si nos fuésemos a un manual de psicopatología y tratásemos de buscar condiciones compatibles con este tipo de síntomas, podríamos encontrar, por ejemplo, el trastorno límite de personalidad, comúnmente llamado borderline. De las personas diagnosticadas con trastorno límite de la personalidad, se suele decir que tienen una expresión emocional exagerada y que se desbordan con muchísima facilidad. En realidad, si nos imaginamos a alguien que siempre está cuidando de los demás, pero nunca cuida de sí misma, es normal que esa persona se encuentre desbordada esperando recibir de los demás algo que ella misma está dando. Y como sus habilidades para autocuidarse están totalmente opacadas por las habilidades para cuidar a los demás, pues es normal que esas personas estén como al borde del quiebre constante. Además, si pensamos en la descripción de cuidar a los demás, no saber decir que no, controlar que todo esté bien, lo podemos asociar fácilmente al tipo de educación que recibimos y que sobre todo recibíamos antes las mujeres de simplemente existir
para cuidar y complacer a los hombres. Vivimos en un mundo dual donde cada aspecto se distribuye a lo largo de un continuo y en cada extremo se sitúa una polaridad. Pues para mí, el complejo de Salvador es una polaridad en el extremo de una persona que está llena de dolor emocional y que intenta autorregularse cuidando de los demás y olvidándose de sí misma. Y si nos fijamos en el otro extremo, podríamos situar a personas compatibles con sintomatología de trastorno de personalidad antisocial o también trastorno de personalidad narcisista. De hecho, nos encontramos con características completamente opuestas a la del complejo de Salvador. En este caso suelen ser personas con una autoestima exacerbada, que siempre dicen no a los demás y se dicen sí a sí mismas, y que se sienten más cómodas en un ambiente de caos que en un ambiente de control. Y es que a nivel educacional creo que ha habido hasta ahora una tendencia muy clara de educarnos a las mujeres para ejercer ese rol de salvadoras y de cuidadoras y a los hombres para el rol contrario. Y en los últimos tiempos estamos viendo como un equilibrio entre ambos roles de género respecto a este tipo de funciones. Sin embargo, lo que ambas tienen en común, cada una en su extremo del continuo, es encontrarse llenas de dolor y tratar de canalizar ese dolor, en el caso de una, a costa de cuidar a los demás y tratar de recibir ese cuidado a cambio. Y en el caso opuesto nos encontramos a una persona totalmente autocentrada que se prioriza completamente y se muestra ajena a las necesidades de las otras personas. En ambos casos, la solución pasa por gestionar y sanar todo ese dolor emocional. Y en el caso de la persona salvadora, tiene que aprender a dirigir toda esa atención que tiene hacia los demás hacia sí misma. Por el contrario, en el caso de la persona narcisista o antisocial, tiene que ir poco a poco aprendiendo a poner también el foco en los demás de una manera equilibrada. Y ambos extremos de personas suelen a menudo vincularse entre ellas porque generan una referencia perfecta de hacia dónde debe de ir la otra persona. Antes de consultarle a Juliana sobre este tema, cabe indicar que el complejo de héroe afecta a muchas personas de las masas sociales porque es un síntoma visible de la manipulación y el control de los poderes fácticos, y estos poderes suelen fomentar la cultura de sacrificio por los demás como una forma de autorrealización, o bien promueven mediáticamente el arquetipo de un héroe infantilizado, inconsciente e irreal, siendo pues dos maneras de distracción y de desgaste para que la energía disidente se direccione en forma de ayuda y solución para los problemas inmediatos y comunes de los demás, ya que así se evita el surgimiento y desarrollo de héroes verdaderos y maduros que pudieran cuestionarse las estructuras de poder existentes y que a su vez pudieran darse cuenta que su energía debiese estar centrada en su yo interno y dirigida hacia su propia individuación, para así escapar de la masificación social. Entonces, Juliana, ¿es posible ser consciente de este complejo de Salvador para superar este problema después de tantos años consumiendo la fantasía del héroe y viviendo de manera excesiva para los demás? Hay que tener en cuenta que cuando nos identificamos con algo como, por ejemplo, salvar a alguien, ayudar al otro, que es muy bonito, internamente en la sombra va a quedar justamente lo opuesto, el egoísmo y los intereses. En general, una persona que va a ayudar nunca va a pensar que puede haber una acción oculta detrás de lo que está haciendo. Hay que tener en cuenta también que la sombra, según la psicología analítica, no es algo malo en sí, sino que es algo que no podemos ver la intención que tiene. Y eso hace que actúe de una manera oscura y justamente desde la sombra, sin que nosotros podamos tener el control. Entonces, ¿qué pasa? Si podemos ver esta parte de la sombra, podemos integrarla, vamos a actuar de una manera muchísimo más completa y genuina. Con las personas que deciden dedicarse a ayudar, o justamente en la consulta lo que yo veo, gente que en su familia toma el rol de ayudar a todas las personas de la familia, tienen que ser muy conscientes de que internamente quieren tener un poder sobre esas personas. Si alguien es ayudado, tiene una deuda con esa persona que lo ha ayudado. Entonces se genera una situación de poder
Y lo que le pasa muchas veces a quien ayuda es que se frustra porque las demás personas no actúan como él esperaría que actuaran. Entonces eso le genera un poco de rencor y cree que no son lo suficientemente agradecidas esas personas a las que ayudó o salvó. Porque justamente está esta sombra de querer tener esa cuota de poder que si la podemos integrar y podemos verla, deja de actuar desde un lugar sombrío y empieza a ser parte de nuestra vida y podemos ayudar y podemos ser solidarios y podemos estar en una situación de servicio, pero mucho más consciente. También cabe preguntarse qué es lo que realmente quiero salvar o ayudar dentro mío cuando tengo estas ansias de hacerlo por todo el mundo, ¿no? ¿Por qué no me ocupo de mí? ¿Por qué me ocupo tanto de los demás y no me estoy ocupando de mí también? O primero de mí, ver qué necesidades tengo para estar íntegra y poder ir a ayudar a los demás. Porque si yo no estoy íntegra, no me conozco, no conozco todos estos aspectos míos, voy a ir a ayudar desde la inconsciencia y al final quizás genero más daño que soluciones. Entonces, conocerse y conocer los aspectos que quedan en la sombra de esta máscara de Salvador me puede salvar a mí de muchos problemas, ¿eh? Porque si no queda esta situación y sensación de la gente es desagradecida, la gente solo viene a quitarme energía porque yo les estoy ayudando, pero no lo valoran. Por cierto, al margen de Superman, Batman y otros héroes clásicos, en las últimas décadas el cine de Hollywood ha producido una subcultura de héroes absurdos e infantiles. ¿Puedes citar alguno? Gracias a todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.